Buenas tardes, soy Ignacio Morín, asesor del programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública. Es un honor para mí inaugurar este curso sobre medicina del sueño, coordinado por la doctora Cecilia Orellana, especialista en medicina del sueño, neuróloga y presidente de ASUR. El sueño es un pilar fundamental de la salud cerebral, tanto para el cerebro sano como es relevante también para el profesional de la salud detectar las patologías específicas del sueño. El sueño es fundamental en el niño para el desarrollo adecuado del sistema nervioso. Las hormonas del crecimiento se segregan durante el sueño y es relevante en el adulto. Solamente citar que las últimas investigaciones han detectado que una mala calidad del sueño afecta el sistema linfático, un sistema que dentro del cerebro depura el depósito de neurotoxinas que favorecen el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. De tal manera que la semiología del sueño debe estar incorporada no solo a la formación de los especialistas relacionados al área, neurólogos, neumólogos, otorrinolaringólogos, sino también a la formación del médico generalista, que debe incorporar la semiología del sueño a su práctica clínica, debe incorporar la higiene del sueño a sus recomendaciones básicas basadas en un estilo de vida saludable. La detección de patologías que van desde el síndrome de piernas inquietas al síndrome de apnea y hipopnea del sueño redunda no solamente en una mejora de la calidad de vida, son patologías de alto impacto en la calidad de vida, sino que también tienen incidencia en impedir el deterioro de la función cerebral, que en definitiva es el deterioro de todo el organismo. Muchas veces en la práctica clínica se observa la prescripción equivocada de un fármaco hipnótico, que altera la arquitectura del sueño, y estos son precisamente problemas en la formación del médico generalista y de los especialistas. Es así que este excelente curso, organizado por una especialista del primer nivel de nuestro país, contará además con invitados internacionales y autoridades en la materia también de primer nivel. Quiero dejar entonces en la conducción de la sesión a la doctora Cecilia Orellana. Bueno, Ignacio, muchas gracias por esta presentación y sobre todo muy agradecida al Ministerio de Salud Pública y a la Comisión de Salud Cerebral el poner en valorización el sueño y sus trastornos, que tal cual tú dijiste, es fundamental para una vida saludable cerebral, que a nuestra especialidad es lo que más nos interesa, pero también para todo tipo de otras especialidades médicas en las cuales el sueño interviene. Vamos a ir a la presentación, voy a compartir pantalla. Bien, en primer lugar, quería saludar a toda la concurrencia en el Día Mundial del Sueño, que se va a celebrar el 19 de marzo de este año. El Día Mundial del Sueño es una actividad que se realiza, valga la redundancia, en todo el mundo para concientizar sobre el tema del sueño, que nos parece tan fundamental. Cada año hay un eslogan distinto, es decir, un lema, el cual se trata de poner en evidencia algunos de los elementos importantes en el sueño. En este año el lema es sueño reparador o regular y futuro saludable.
tratamos de poner en énfasis, digamos, a nivel mundial, el hecho de dormir regularmente y de forma reparadora, esto es, tanto en cantidad como en calidad, para poder tener un buen futuro en todos los ámbitos de la vida, tanto sea en la calidad de vida, en el rendimiento cognitivo y sobre todo, como decía recién el doctor Amorín, para evitar las enfermedades no transmisibles, que en realidad son una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo. En nuestro país, un país un poco envejecido, en el cual es importante tener todos aquellos factores de riesgo controlados, en los cuales el sueño es un importante factor de riesgo. Aprovecho para saludar a todos nuestros auspiciantes y agradecerles el Colegio Médico que nos está dando este hermoso lugar para poder hacer la disertación, la Sociedad de Neurología del Uruguay que nos auspicia, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Sueño, con un gran agradecimiento a todo el equipo de la comisión directiva, especialmente a su nueva presidenta, Liliana Estrada, y a su presidente anterior, el PhD, Andrés Marín, que lo vamos a tener a continuación de mi charla, y especialmente UNASEB, la Unidad de Seguridad Vial, con quien estamos trabajando estrechamente para lograr que la somnolencia al conducir no sea un flagelo de siniestros, evitar la siniestralidad por causa de la somnolencia. Bueno, mi charla de hoy va a versar sobre el insomnio, pero como ya ustedes sabían por el programa, va a haber 5 charlas de diferentes temas. Vamos a tratar los temas más comunes que hay dentro de la patología del sueño y hoy voy a abordar el insomnio. El insomnio es la patología más frecuente, como ahora vamos a ver en epidemiología, y básicamente lo que quiero empezar a resaltar es la definición de insomnio, que está presente tanto en el DSM-5, el manual de psiquiatría por excelencia, donde se catalogan las enfermedades psiquiátricas, como en la Clasificación Internacional del Sueño, ambos del 2014, y básicamente ambos dicen lo mismo, que es el insomnio, es una dificultad para iniciar o mantener el sueño, y una cantidad o calidad insatisfactoria del sueño. Básicamente es una queja subjetiva, también la podemos objetivar, como vamos a ver, pero habitualmente es el paciente el que se queja de que no puede dormir bien. El segundo elemento importante que se destaca es a pesar de que las circunstancias sean las adecuadas, es decir, no podemos hablar de un insomnio en un paciente, por ejemplo, que está en un momento de extremo estrés. Un ejemplo extremo es la guerra. Los pacientes en la guerra duermen muy mal, pero es porque saben que su vida está amenazada. En ese caso no tienen las circunstancias adecuadas para dormir. Y lo otro es que el trastorno del sueño debe provocar trastornos diurnos. Como consecuencia del trastorno del sueño, habitualmente hay un deterioro del funcionamiento de las áreas más importantes para el paciente, sobre todo de las áreas cerebrales y del humor, como vamos a ver ahora. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Muchos ya son conocidos. Los trastornos nocturnos se caracterizan sobre todo por una dificultad de iniciar el sueño o una dificultad para mantenerlo luego en la noche. Es decir, o una latencia prolongada de sueño o una dificultad para permanecer dormido. En algunos casos hay despertares precoces, es decir, el paciente en lugar de despertarse en la mañana se despierta en la madrugada y no puede volver a dormir. Y en los niños, a veces es un poco diferente, incluye una resistencia a acostarse en los horarios deseados o una dificultad para dormir sin cuidadores. Si se despiertan y si no está el cuidador, el niño no duerme o llora. Lo importante es que esto acarrea trastornos diurnos. Los trastornos diurnos más frecuentes que se asocian es malestar, déficit de atención. Es muy frecuente pacientes que se quejan de trastornos de memoria y en realidad lo que tienen es un insomnio o un tratamiento del mismo inadecuado. Puede haber irritabilidad y sobre todo un trastorno de desadaptación laboral y social en el cual puede estar sucediendo que el paciente no pueda trabajar de forma adecuada o que no pueda realizar sus tareas. Y, por supuesto, aumenta la tasa de errores o accidentes laborales y siniestros viales. Entonces, fíjense lo importante de la consecuencia diurna del insomnio. Otros elementos de criterio diagnóstico es que tengan la oportunidad adecuada, como dijimos, el tiempo tiene que ser el adecuado. Si uno dispone de poco tiempo para el sueño, no es un insomnio, sino una privación voluntaria, como vamos a ver a continuación, o un ambiente inapropiado, es decir, un ambiente en el cual no se pueda dormir, haya ruido, haya peligros, en ese caso el ambiente es inapropiado. Y luego lo que se destacan en las clasificaciones es el criterio evolutivo. Actualmente las grandes subtipos que había antes, las clases de insomnio, en las clasificaciones actuales son solo subtipos, y lo que se clasifica es el insomnio crónico, cuando dura más de 3 meses, independientemente del subtipo del que se trate, o agudo si dura menos de 3 meses. Y esto es importante por la terapéutica y por la forma de encare que pueden tener, ¿sí?
Y otra cosa interesante es que no hay otra explicación para el trastorno del sueño, porque tal vez, como vamos a ver en diagnósticos diferenciales, las personas que duermen mal pueden también tener otros trastornos que no son un insomnio. De acuerdo a la clasificación internacional de sueño, deben cumplirse todos los criterios de los que hablamos, con mayor o menor severidad, para que pueda tratarse de un insomnio crónico o agudo. Bien, decíamos que esta es una patología extremadamente frecuente en la población general. Todo esto que ven sobre la izquierda de la pantalla, no sé si ustedes lo ven a la derecha, son múltiples estudios epidemiológicos que se han realizado en los últimos 10-15 años, en los cuales muestran prevalencias que varían de acuerdo a la forma en que se hayan planteado estos estudios epidemiológicos. De todas maneras, la prevalencia más frecuente va entre 4% a 48%. Es más prevalente en mujeres y en personas añosas, y aparte en personas que presentan comorbilidades, sobre todo comorbilidades como dolor crónico, comorbilidades neurológicas, psiquiátricas u otros trastornos del sueño. ¿Hay datos en Uruguay? Sí, hay datos que los obtuvimos el año pasado con el grupo de investigación en sueño del Hospital Maciel. Especialmente quiero destacar a la doctora Marcela Leal, que se formó en esto y ya tiene una diplomatura en medicina del sueño, y con ella hicimos este estudio conjuntamente, en el cual estudiamos a 1.009 personas, tras una encuesta que se realizó online, que muchos de ustedes seguramente colaboraron para la encuesta. De paso, les agradezco a los que participaron. La edad promedio de las personas que participaron fue de 41 años, el sexo fue una mayoría mujeres, en un 75%, y la profesión no eran todos del sector salud, sino que era un 75% de personas no pertenecían al sector salud. Y fíjense en todas estas personas en porcentaje, el porcentaje importante de personas que relataron que tenían trastornos del sueño. Esto fue antes de la pandemia, quiero decirles. Esto fue lo que las personas relataban que tenían antes de la pandemia, ¿sí? O sea, antes del 13 de marzo, cuando todos nos aislamos, y en ese momento, antes de eso, no había ningún tipo de otro trastorno más que la vida habitual de las personas. En ese momento, un 32% de nuestros encuestados relataron que tenían algún trastorno para dormir. Y de ellos, el 15% de toda la población relató que tenía insomnio, que es de los más frecuentes. Entonces, estamos dentro de los rangos internacionales de prevalencia de trastornos del sueño. Y queremos destacar que, pese a ser un trastorno tan frecuente, no es suficientemente relevado, tanto a nivel de la medicina general como a nivel de otras especialidades, y que muchas veces esto no es solamente un problema que sea del médico, sino que el paciente a veces espontáneamente no dice que duerme mal, si uno no se le interroga. No hay una costumbre del paciente de quejarse, por lo menos hasta hace algunos años. Ahora creo que hay más personas que vienen con queja de insomnio, y por lo tanto el encare es más complicado en algunos otros pacientes, que tienen otras comorbilidades y que llevan más tiempo para otros diagnósticos que se deben realizar. Ahora vamos a entrar a los subtipos de insomnio. ¿Por qué la gente duerme mal? Uno de los más frecuentes es los hábitos inapropiados antes de dormir o higiene de sueño inadecuada. Básicamente nuestra forma de vivir del siglo XXI nos lleva a que tengamos todo tipo de conductas alertantes durante todo el día, pero sobre todo antes de dormir. Puse esta imagen porque es muy frecuente que las personas con insomnio se muden a la cama. Es decir, se acuestan temprano pero llegan. Está la televisión en la pared, llevan su laptop, tienen el café, tienen el teléfono, tienen el celular, la luz, están constantemente con circunstancias que los alertan, usan dispositivos nocturnos, trabajan durante la noche, utilizan las redes sociales que son extremadamente alertantes, es decir, no solo por el tipo de luz que emiten, que es una luz azul que nos despierta, sino también por la estimulación cognitiva y afectiva que implica el hecho de usar una pantalla. Estamos constantemente mirando elementos que nos alertan, están hechos para eso, son adictivos, hay mucha adicción en las pantallas, están justamente todos los programas realizados para que uno no pueda dejarlos, para que sean sumamente adictivos, pero esto también nos vuelve muy alertas. Y el otro tema es también las bebidas que ingerimos hasta la última hora de la noche, mate en nuestro país, en Argentina, en el Cono Sur, café o otras bebidas estimulantes, y también una cronofarmacología inadecuada que vamos a mencionar después, es decir, otros fármacos que tomamos y que los tomamos, digamos, en un horario en el cual nos pueden alertar. Bien, este es el segundo subtipo más frecuente, el que se llamaba antes insomnio psicofisiológico y que se basa específicamente en una hiperalerta antes de dormir. De dos causas, puede ser somática y cognitiva, ambas están generando que la persona no pueda dormirse. Básicamente es un círculo vicioso, la persona no puede dormirse, tiene asociaciones negativas antes de dormir
es de las personas que dicen otra vez no voy a dormir, qué horrible, me siento muy mal, se preocupan, se despiertan o duermen un ratito muy pequeño y se vuelven a despertar. Hay pensamientos catastrofistas, esta noche no voy a poder dormir, todas las cosas van mal, hay un estado de ánimo negativo, hay una ruminación, esos pensamientos que le vienen muy rápidamente en la noche, lo cuentan muy claramente los pacientes cuando uno les pregunta, piensan un montón de cosas, dice, la mente se me dispara antes de dormir, están sumamente alertas y en general el contenido de los pensamientos es negativo o ansiógeno. Y esto hace que estos pacientes entren en este círculo vicioso y no puedan dormir. Pongo un especial énfasis en el alerta, no solamente cognitivo, que es esto de la ruminación y los pensamientos rápidos, sino que hay un hiperalerta somático que lo acompaña. Hay múltiples estudios, pero específicamente quería mostrarles esto que es uno de los modelos de hiperalerta del insomnio, en el cual se ha visto que los pacientes insomnes con este tipo de insomnio tienen una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario, aumenta la tasa metabólica de consumo de oxígeno cerebral, aumenta la actividad simpática en todo el eje nervioso, tiene una latencia prolongada para dormir. A nivel del EEG hay un aumento de las frecuencias rápidas, beta, alfa, el paciente está como despierto, aunque parezca que está dormido. Y esto es lo que genera al otro día es la sensación de sueño no reparador. Esas personas que dicen, dormí anoche, pero siento que no dormí nada, y que no tienen apneas o no tienen el retorno de sueño. Y habitualmente en ese caso lo que sucede es que las ondas cerebrales no logran entrar en las fases de sueño, sino que más bien permanecen en un hiperalerta, ¿sí? El despertar del eje, o sea, la estimulación del eje hipotálamo hipofisario es muy importante, y acá mostramos algo muy interesante, un estudio con cortisol en sujetos sanos, son los que están en celeste en esta gráfica. Como ustedes saben, el cortisol tiene un pico cuando nos despertamos y comienza a disminuir la concentración de cortisol en sangre, hay un pequeño nuevo pico a nivel pericial, y luego disminuye hasta llegar a un mínimo al inicio del sueño, y luego en las horas de la madrugada comienza lentamente a ascender para estar nuevamente en máximos en la hora de despertar, justamente para ayudar a la alerta y para lograr que nuestro cuerpo más rápidamente se adapte a todas las actividades diurnas. Tenemos este aumento de cortisol al despertar. Pero fíjense lo que pasa con los insomnes, que son los que están en naranja. A pesar de que al principio de la mañana sigue la curva de las personas sanas, cuando llega la noche, los insomnes no disminuyen del porcentaje de cortisol, siguen con una cortisolemia más de 2 veces aumentada con respecto a los normales, y esto un poco nos está dando la pauta de este hiperarousal del eje hipotálamo hipofisario, que entonces genera también elementos somáticos que hacen que se prolongue y se cronifique el insomnio. Este es un tipo poco frecuente de insomnio, pero es necesario contarles sobre él, que es el insomnio paradojal. Hay gente que dice que no duerme nada, pero sin embargo están muy descansados de día, pueden cumplir todas sus funciones y siguen diciendo que no duermen nada. Entonces, cuando uno los registra, en realidad ve que la cantidad de sueño es normal en las polisomnografías, y lo que se viste es que hay una falta de percepción del sueño. El paciente le parece que no duerme, porque en realidad su cerebro o tiene cierta actividad ruminativa que se mantiene, menor que en el anterior, pero que se mantiene, y tiene la sensación de que no durmió nada, pero en realidad sí duerme, y no hay trastornos del sueño. Esto es el insomnio paradojal y tiene más bien una forma más leve de ser encarado sin necesidad de fármacos, sino con psicoeducación, como ahora vamos a ver. Bien, otra cosa frecuente, muy frecuente de insomnio es el asociado a otras patologías. Específicamente vamos a tocar las patologías neurológicas, aquellas patologías que asocian dolor, que hay dificultades de movilización en la noche, por ejemplo en los sujetos parkinsonianos, en las personas que tienen espasticidad y calambres, en las esclerosis múltiples, los ACV que han quedado secuelados, las personas que tienen anicturia o síndrome esfinteriano importante y tienen que levantarse múltiples veces a orinar, y por espasticidad de repente no logran llegar al baño. Estas personas también se genera el insomnio por estas patologías asociadas, las alteraciones de ritmos circadianos provocados por las propias patologías o provocados por otros trastornos del sueño. Y en otra persona, el gran tema de las patologías psiquiátricas, sí que pueden preceder, acompañar o continuar al insomnio y a veces cronificarse de forma independiente, por lo cual es importante en algunos casos, en muchos casos, que también el psiquiatra participe, que podamos derivar al paciente si vemos que la patología psiquiátrica es la que está predominando. Pero, repito y le pongo énfasis, no tiene por qué predominar. Es una patología asociada más,
no es la única. Lo que es importante de saber en la patología psiquiátrica es que el insomnio a veces precede a los virajes o los cambios de humor, sobre todo en las patologías bipolares y en algunas otras patologías, en la depresión. A veces el paciente estaba estabilizado y un poco antes de que comience un episodio depresivo, el paciente tiene un cambio de sueño. Entonces es importante conocer todo esto para derivarlo al colega correspondiente y para el propio paciente para que pueda autorregularse cuando ve que el sueño no estaba funcionando bien. El otro elemento importantísimo es la asociación de medicación, sobre todo. Hay que conocer que hay algunos fármacos que provocan alerta o que provocan parasomnias. Entre ellos quiero nombrar en primer lugar por la frecuencia del uso los betabloqueantes. Esto no sucede en todos los pacientes. Algunos pacientes más sensibles, probablemente por una farmacogenética un poco diferente en la metabolización, pueden tomar sus betabloqueantes en la noche y experimentar insomnio o tener pesadillas que también los despiertan, que son muy frecuentes. Los diuréticos aumentan la nicturia, entonces el paciente tiene que levantarse y tiene un insomnio por despertarse múltiples veces a orinar. Los broncodilatadores, que al ser agonistas adrenérgicos muchas veces también producen una estimulación de una alerta cognitivo. Los glucocorticoides, que estimulan al sistema nervioso central. Ya vimos que el cortisol en los insomnios estaba muy alto durante el sueño. Lo mismo sucede si tratamos a un paciente con glucocorticoides en la noche. Los fármacos antiinflamatorios, algunos de ellos, no todos, disminuyen la secreción de melatonina, entonces también pueden producir un insomnio si están dados en dosis altas. Los hipolipemiantes tienen algún trastorno también sobre el sueño, y por supuesto recordar que todos los fármacos estimulantes de la vigilia deben estar separados entre 6 a 7 horas de la hora de dormir, porque muchas veces hemos visto niños tratados de repente porque tienen un síndrome de desatención y hiperactividad, o adultos con este síndrome, y que toman fármacos despertantes muy cerca de la hora de dormir. Entonces, obviamente, esto les va a provocar un insomnio, ¿sí? Bueno, las drogas de abuso, obviamente, sobre todo estimulan. Quiero mencionar específicamente el cannabis. El cannabis tiene varios quimiotipos, es decir, distintas cepas que están incluidas dentro de la estructura, digamos, natural del cannabis. El CBD, que es el cannabidiol, sobre todo es más bien sedante y produce sueño, pero hay algún porcentaje de pacientes mínimo que en lugar de presentar somnolencia se despiertan, eso hay que conocerlo, también depende de la farmacogenética, y el THC puede provocar las dos cosas, pero en general puede provocar estimulación, insomnio. A pesar de que el paciente esté sedado, puede provocar insomnio. Así que hay que conocer muy bien qué es lo que se está tomando como drogas de abuso y como fármacos antes de dormir. ¿Qué más? Como en todo patología, tenemos que saber que no toda persona que no duerme tiene necesariamente un insomnio. Hay que preguntar, hay que tener un tiempo con el paciente. Eso también lo quiero destacar un poco de la práctica cotidiana. El insomnio no es una patología al principio, la primera vez que entramos en contacto con el paciente, no es una patología que la podamos encarar en 15 minutos. Es una patología que exige que hablemos con el paciente para saber bien lo que le está sucediendo. A veces no nos cuentan de entrada cuál es el problema, y de repente es un problema que no es un insomnio, sino alguno de estos diagnósticos diferenciales. Puede ser que tengan una latencia prolongada. Si yo tengo un insomnio porque no me duermo, pero resulta que se duermen a las 3 de la mañana y después se levantan a las 10 de la mañana y de 3 a 7 durmieron perfecto, de 3 a 10 a 7 horas les durmieron muy bien. En ese caso estamos hablando de un trastorno de ritmo circadiano, de un trastorno de fase del sueño. Lo mismo si se despiertan de forma precoz. Muchas veces pasa con personas muy añosas que se acuestan a las 7 de la tarde y se duermen a las 8. Y luego, obviamente, se despiertan a las 3 de la mañana y dicen, ay, pero tengo un insomnio porque me desperté. Quiero dormir a las 9. Pero si se acostaron a las 7 y durmieron a las 8, despertarse a las 9 significa más de 12 horas de sueño. Entonces, estas son cosas que a veces hay que tenerlas en cuenta cuando interrogamos al paciente. Un trastorno ambiental disruptivo, niños que lloran de noche si los papás son jóvenes, perros que ladran, alarmas que suenan, lugares muy ruidosos, ómnibus en la madrugada, todo tipo de ruido o de elemento disruptivo también dificulta el sueño. Voy a nombrar uno que me ha resultado muy frecuente en el último tiempo, que son la gente que duerme con mascotas. Parece un poco una broma, pero después de un rato de hablar con la persona, algunas personas cuentan que los gatos, por ejemplo, que andan circulando de noche, saltan a la cama de sus dueños a las 3 de la mañana, y a veces son animales grandes. Esto despierta a la persona, y la persona de alguna manera, como su mascota le tiene mucho cariño, no lo relata de entrada, pero esto es una causa de despertar. Las mascotas no deberían dormir con una persona con insomnio, los perros roncan de noche, hay que evitar el contacto de mascotas en ese momento. Y también, obviamente, ver las comorbilidades, ¿sí?
El otro tema importante es las personas que no duermen por voluntad propia. Por ejemplo, nosotros, nuestra profesión, que hacemos guardias, y luego no nos recuperamos bien al día siguiente y volvemos a hacer otra guardia más, o dormimos una hora, que no alcanza para recuperar el sueño que perdimos. Queremos ser muy enfáticos en que el sueño perdido no se recupera. El sueño, de alguna manera, tratamos de dormir más en los fines de semana o en los otros días, pero hay determinadas fases y determinados tiempos de sueño que no se recuperan, y fisiopatológicamente, como recién mencionaba el doctor Amorín, durante el sueño, que es un hallazgo de los últimos 5 años, tenemos un cambio conformacional en las neuronas que hace que podamos limpiar con un ultrafiltrado, no es una linfa, por eso se le llamó sistema linfático. Este cambio conformacional de la sinapsis hace que pueda circular este líquido intersticial, barriendo sobre todo sustancias de desecho, entre las más importantes el beta-amiloide. Entonces, las personas que no duermen por voluntad propia, hay que recordar que el sueño es sumamente importante y que debemos hacer una correcta higiene del sueño para poder dormir bien si hacemos guardias. No es no hacer guardias, sino simplemente tener una higiene del sueño correcta al otro día y no abusar tampoco de las noches que estamos sin dormir. Bien, ¿por qué se produce el insomnio? ¿Cuáles son las causas? Hace algunos años se ha visto que hay una causa genética a través de polimorfismos de los transportadores de serotonina en varios núcleos cerebrales que están dedicados al sueño y que tienen serotonina como parte de su acción o son estimulados por la serotonina. Se ha visto también que hay una herencia, a pesar de que es polimórfica y que no tiene una penetrancia completa y que aparte muchas veces depende de un montón de otros factores, hay una herencia a través materna. Se ha visto que los insomnes, sobre todo las mujeres, heredan mucho el insomnio de las madres, y hay que reconocer que además de que de alguna manera heredan una forma, un hábito de dormir que vivieron de niños, también está el polimorfismo genético. Siempre lo comparo a mis pacientes a la diabetes. Si alguien tiene alguna predisposición familiar a tener diabetes o hipertensión, empecemos con la diabetes, y además de eso come chocolate, bizcocho y está obeso, tiene una apnea del sueño y no hace ejercicio físico, seguro que va a ser un diabético tipo 2 rápidamente. Pero si esa persona con la predisposición genética logra tener un estilo de vida saludable, es probable que no exprese la diabetes o si la exprese que sea muy leve y pueda tratarse con dieta. Esto es igual, es decir, la higiene del sueño es importante, sobre todo si tenemos un polimorfismo o alguna posibilidad genética de tener un insomnio. ¿Qué más? Aquí tenemos algo muy interesante que es el modelo de perpetuación del insomnio a lo largo de lo que se llaman las 3P. Dentro de la primera P son los factores predisponentes, que como ya dijimos son los factores genéticos, y los sociales, es decir, cómo nos enseñaron a dormir de niños. Nos apunaban todo el tiempo para dormir, no teníamos mucho lugar para dormir, qué pasaba, cómo se manejaba despertares, todo ese entorno al sueño del niño es un predisponente social, aparte del polimorfismo que ya vimos. Luego, sobre esa base están los precipitantes, un estrés, un duelo, trastornos laborales, trastornos afectivos, sin ser una depresión, simplemente algo que nos pasó en la vida, o una enfermedad crónica que alteró el sueño, es un precipitante del insomnio. Y luego, ¿qué pasa? Hay perpetuantes. ¿Cuáles son? Factores conductuales, muchas veces, o sea, empezamos con un montón de problemas de higiene del sueño, o tomamos fármacos inapropiados y los seguimos tomando. En ese caso se perpetúa el insomnio. ¿Sí? Con el hiperalerta somático y cognitivo que ya hablamos, con una predominancia en mujeres y que agrava todas las patologías crónicas. Hay que recordar que dormir mal en realidad es un círculo vicioso para todo. Es importantísimo para el sistema inmune. El sistema inmune depende de las citoquinas que regulan el sueño, y si tenemos menor cantidad de citoquinas o mayor cantidad de citoquinas, dependiendo de cuál sea nuestro trastorno del sueño, se ha visto también con respecto a la melatonina, que es un estimulante inmunológico también, que es importante la secreción de melatonina para mantener el sistema inmune adecuado. Entonces, dormir bien influye en un montón de cosas, además de todo lo que puede ser lo cognitivo y el humor y la forma de adaptación, la resiliencia que podemos tener durante el día a los eventos vitales. ¿Qué más? ¿Qué pasa si dormimos mal? Lo peor es la fatiga. El paciente con insomnio crónico en general no se queja mucho de sueño en el día. Algunos se pueden quejar de somnolencia diurna, pero no es lo más frecuente. Lo que están es cansados. Hay una diferencia entre la fatiga y la somnolencia que es importante detectar. La fatiga es una sensación de falta de energía y de falta de deseo de realizar cosas o actividades
porque se durmió mal y uno se siente fatigado. Las personas fatigadas tienen mayor tendencia a tener siniestros viales y accidentes laborales, así que este es uno de los temas importantes que provoca el insomnio. Lo otro es la irritabilidad, problemas laborales, familiares, sociales, reacciones en el tráfico inapropiadas por haber dormido mal. Uno está tan irritable que son esas personas que se bajan del auto, gritan, insultan, y eso puede haber pasado por un mal sueño nocturno. Trastornos de memoria, esto es muy frecuente en las personas mayores, no muy mayores a veces, pero que consultan por trastorno de memoria y cuando vemos duermen mal, tienen un trastorno disatencional, un trastorno de memoria con un deterioro cognitivo y sobre todo abusos de fármacos, específicamente de benzodiazepinas, que vamos a ver ahora. Y todo esto, este abuso de fármacos, esta automedicación, causa un aumento de costos en salud. Por eso es que es tan importante encarar adecuadamente el insomnio. No solamente los pacientes van a estar mejor y se van a disminuir los factores de riesgo, sino que aparte los costos en salud van a disminuir. ¿Qué más? Digamos que ya hicimos la historia, tenemos al paciente, sabemos que tiene un insomnio crónico. ¿Le tengo que hacer algún otro estudio? Básicamente el diagnóstico, según todos los criterios utilizados hasta ahora, es clínico, siempre y cuando sea un insomnio, solo un insomnio. No necesitamos hacer una polisomnografía de forma rutinaria. Cuando sí necesitamos hacer una polisomnografía es si hay otros factores asociados que en el interrogatorio de sueño surgen, por ejemplo, si el paciente ronca, si tiene sobrepeso, si tiene un cuello ancho, si nos dice que tiene mucha somnolencia diurna, si estamos sospechando que hay un trastorno respiratorio del sueño. En algunas parasomnias, específicamente quiero destacar el trastorno de conducta en REM, puede ser pacientes que tengan un insomnio y que tengan un trastorno de conducta REM, en este caso merecen una polisomnografía para ver si estos pacientes perdieron la tonía, porque como muchos de ustedes neurólogos saben, la parasomnia, el trastorno de conducta en REM puede ser un antecesor en más de 10 años de patologías neurodegenerativas, específicamente de distintos síndromes parkinsonianos, del Parkinson y de deterioros cognitivos, enfermedad de Alzheimer y otras. Si el paciente tiene una hipersomnia, si no duerme y tiene una hipersomnia, somnolencia diurna, eso también hay que registrarlo, a ver qué es lo que está sucediendo. Si hay trastornos de movimiento nocturnos, si hay algo que nos llama la atención y parece ser una epilepsia, todo ese tipo de trastornos deben ser registrados. El otro elemento es si lo tratamos adecuadamente durante el tiempo adecuado, hace higiene del sueño, lo responde mal. Tal vez hay una patología de sueño que nos pasó desapercibida, que no nos dimos cuenta en el interrogatorio, que no salió y es necesario registrarlo. Y en el caso de que haya este tipo de patologías, lo ideal es hacer una polisomnografía completa, evitar los registros más simplificados que solamente nos diagnosticarían apneas, que son excelentes para el diagnóstico de apneas, pero tal vez hay otro problema más. Entonces, en estos casos que son un poco complejos, que son patologías sobreagregadas, es ideal hacer una polisomnografía con todos los electrodos, ¿sí? La polisomnografía completa se puede realizar en laboratorio de sueño, que es la más completa, sobre todo si nuestros diagnósticos son parasomnias o epilepsias, esto para los neurólogos, pero también si tenemos otras formas, puede realizarse polisomnografías ambulatorias completas, pero en el domicilio del paciente. ¿Cuál es lo importante de esto? Registramos múltiples variables biológicas, no solamente la actividad cerebral, que se puede registrar con una cantidad de electrodos limitada solamente para ver las fases de sueño, o con mayor cantidad de electrodos para ver la actividad cerebral desde un punto de vista, sobre todo de grafoelementos epileptogénicos, o también epileptiformes, o también para ver la tonía muscular en el caso de que sospechemos una alteración de conducta en REM, con electromiogramas de miembros inferiores, se puede colocar en miembros superiores también, con un montaje ampliado, aparte de la respiración, el electrocardiograma y la oximetría, que nos llevarán en conjunto a tener un diagnóstico más completo de esta patología. Digamos que lo interrogamos, no necesitamos hacer una polisomnografía. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, bonito y barato. Las agendas de sueño. ¿Qué son? Es que el paciente nos marque durante 15 días cuál es su ritmo de sueño. ¿Por qué son importantes las agendas de sueño? Porque muchas veces el paciente nos cuenta, y lo van a ver cuando interroguen un poco más, es ¿qué pasó anoche? Porque anoche no dormí nada. ¿Y qué pasó en los últimos 15 días? ¿Qué pasó en el pasado? Hay muchas veces un sesgo de memoria, y para este caso es que llevamos la agenda de sueño para ver exactamente qué es lo que le pasa al paciente. En este caso el paciente marca con una flecha cuando se acostó y trata de marcar cuando se durmió. No hay que volver al paciente obsesivo con la agenda de sueño, esto se llena una sola vez en la mañana, sin obsesión. En la mañana pone cuando se acostó la noche anterior y cuánto durmió, y si durmió durante el día. Las heces corresponden a siestas, o a momentos en que se acostó y se durmió, o se acostó, por lo menos esta persona tuvo siestas, pero otros simplemente se acuestan y no duermen.
Y lo otro que puede ser es cuando se levantaron, con la flecha hacia arriba, y qué pasa durante los fines de semana. Esta persona, por ejemplo, duerme muy poco, cada vez decala más su inicio de sueño, y durante el fin de semana duerme largas horas, tratando de recuperar, como dijimos, lo irrecuperable. Ese pequeño siestitas en el medio para tratar también de recuperar el sueño, ¿sí? Esto es muy importante, no lleva ningún tiempo, simplemente explicarlo al paciente y en la próxima consulta nos puede traer la agenda de sueño, que es sumamente económico, la tenemos allí, es un cuestionario. Más para clínica depende. ¿El paciente tiene un hipotiroidismo? ¿No tiene un biotipo hipotiroideo? ¿Ya estuvo diagnosticado? ¿Tiene un trastorno de movimiento, una enfermedad de Willisek, con que vamos a hablar al final del curso junto con el doctor Amorín? ¿Hay algo que nos implique que debamos hacer un metabolismo férrico? ¿Es una insuficiencia renal? ¿Tiene alguna otra enfermedad? Todo esto debe de salir en el interrogatorio y en ese caso si pedimos una paraclínica, ¿sí? Y ahora vamos a lo que tal vez muchos de ustedes esperaban, que es el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Básicamente mejorar la calidad y cantidad del sueño, que nos va a llevar a mejorar la funcionalidad diurna. La cantidad es importante, pero también la calidad. Saber que el sueño es reparador, que el paciente no tiene patología de sueño y que al despertar se siente aliviado y se siente bien para cumplir con sus funciones. Quiero destacar que el enfoque terapéutico del insomnio es individualizado, es decir, a pesar de que tenemos algunas pautas generales para el tratamiento, básicamente hay que ver a ese paciente qué es lo que le está sucediendo. Muchas veces implica una psicoeducación importante, saber que tiene, tratar de orientarlo, toma fármacos inapropiados a la hora inapropiada, toma mate hasta la hora de dormir, se queda con las redes sociales hasta tarde, se despierta de noche y agarra el teléfono en lugar de volver a intentar a dormir. Es decir, hay que ver primero qué hace el paciente, qué le pasa, tiene otras patologías, se despierta porque tiene dolor, se despierta por espasticidad, tiene calambres, qué es lo que no puede darse vuelta en la cama, tiene distonías en los pies porque es un parkinsoniano. Hay que ver qué le sucede al paciente. Esto es muy variable de paciente en paciente. El sexo en las mujeres es más frecuente y a lo largo de la vida las mujeres tenemos mayor prevalencia de trastornos del sueño por cambios hormonales. Muchas mujeres son muy sensibles en la menstruación a tener insomnio o durante el periodo de la ovulación. Durante el embarazo cambia mucho el sueño, hay mucho insomnio, hay disconfort, puede haber inclusive también del sueño, un trastorno de movimientos en los miembros inferiores. Cuando los niños son pequeños, las madres son las que tienden sobre todo a levantarse y atenderlo y vuelven a generar un insomnio. Otra vez en la menopausia están las tuforadas, los aumentos de calor, insomnios, etc. O sea que a lo largo de la vida la mujer siempre está más afectada por los cambios hormonales. Y después de la edad, los pacientes añosos tienen un sueño diferente al paciente joven y las patologías comórbidas que, como decía, siempre hay que interrogarlas. Y básicamente el insomnio tiene dos grandes bloques que son igualmente importantes, o tal vez uno es más importante que el otro, y el que es más importante es el no farmacológico. Es la razón por la cual tenemos a este invitado estrella, diría yo, una persona de reconocido trayectoria a nivel latinoamericano en todo lo que es las terapias no farmacológicas para el insomnio. Y yo voy a hablar muy brevemente de la terapia farmacológica, que es lo que básicamente hacemos los médicos clínicos, los neurólogos, especialistas en medicina del sueño. Esto es la famosa higiene del sueño, no voy a entrar en los detalles, todos alguna vez han escuchado lo de la higiene del sueño, básicamente se basa en la... Tengo que darles dos de las pautas más importantes. Una de ellas es que mantengan horarios regulares. El horario regular trata de fijar nuestro ritmo circadiano. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, agradezco que lo cierren para poder escuchar mejor. Por favor, cierren los micrófonos, quien sea que lo tiene abierto, gracias. Lo que quería decirles entonces es que la psicoeducación es fundamental, mantener horarios regulares, y lo segundo es evitar las estimulaciones antes de dormir. Si hay que recomendar dos cosas, esas son las dos cosas más importantes: horarios regulares y evitar estimulaciones una hora antes de dormir, ¿sí? Y los demás ya un poco son conocidos. Esta es la medicina comportamental del sueño, no voy a entrar en esto, es la pata, como decía, más importante y es conjunta, no es que es una o la otra, si doy un fármaco no me importa, sino que esto es tan importante como la psicoeducación con la higiene del sueño y como los fármacos, ¿sí? En la parte farmacológica, ¿cuál sería el perfil del hipnótico ideal? Una eficacia terapéutica, es decir, que realmente sirva para dormir y no para otras cosas, que no sea un antiepiléptico, un relajante muscular, a veces sirve, pero a veces no sirve, que tenga un espectro tan amplio de otras elementos o funciones terapéuticas.
que tenga un elevado índice terapéutico, significa que yo puedo dar el fármaco, aumentar de dosis y no intoxico al paciente, no le causo enormes efectos adversos, que no potencie a otros depresores del sistema nervioso central, que no provoque dependencia, que lo podamos sacar y el paciente no dependa del fármaco, pueda continuar sin él, y que no provoque un insomnio de rebote cuando lo quitamos. Esto sería lo que le pediríamos a una pastilla mágica para dormir. Lo lamentable es que esta pastilla no existe, ¿sí? Entonces hay que saber que todo fármaco que demos va a estar acompañado de algún tipo de trastorno, sobre todo de efectos adversos, ¿sí? Voy a empezar con las famosas benzodiazepinas, porque han sido los fármacos más utilizados de siempre para dormir. Muchas veces se pasa un reflejo, le doy un ribotril, le doy, perdón por la no comercial, le doy un clonazepam, lo mando con la receta verde, y nosotros a veces recibimos gente que hace 10 años que toma benzodiazepinas y nunca nadie se puso a ver cuánto tomaba benzodiazepinas, desde cuánto tiempo antes y qué sucedía con esto. Señalé a las dos más frecuentes en nuestro país, que son el clonazepam y el alprazolam, y quería marcarles sobre todo las vidas medias de estas benzodiazepinas. No es que se vayan en la mañana, como me dijo una señora, no importa que yo lo tome porque de mañana se fue de la sangre, sino que dura 24 horas en sangre. Recordemos que las benzodiazepinas de vida media prolongada, como el clonazepam, provocan trastornos mnésicos, provocan sensación de cansancio, de fatiga, provocan una disminución de la ansiedad, pero también del humor, un humor aplanado. Mucha gente viene quejándose de eso y en realidad cuando vemos tienen una enorme dosis de benzodiazepinas, que dicen que ya no les sirve para dormir, sí, porque están realizando otros elementos que no ayudan a dormir dentro de la higiene del sueño o no usan otras terapias no farmacológicas para poder dormir mejor y comienzan a abusar de fármacos. El alprazolam lo mismo, es decir, no son, toma un cuartito, dicen algunos pacientes, pero el cuartito que toman igual sigue 24 horas o 12 horas en la sangre y por más que se desarrolle una tolerancia, siguen generando efectos adversos. Así que realmente, digamos, queremos enfatizar el tema de la larga vida media y los múltiples efectos adversos de las benzodiazepinas, y que en el momento actual estas benzodiazepinas de acción prolongada no están, digamos, indicadas en ninguna pauta terapéutica para tratar un insomnio. Voy a hablar después de las de vida media ultracorta. Acá las precauciones, creo que ya les dije un poco. Uno es el síndrome de apnea del sueño. Un gordito que ronca, le doy una benzodiazepina, le estoy agravando de repente un síndrome de apnea, se todavía va a dormir peor. Con lo cual, no solo duerme peor, sino que además tiene mucho sueño durante el día, trastornos disatencionales por causa de las apneas del sueño. Si hay un consumo excesivo de alcohol unido a las benzodiazepinas, es un factor de riesgo. Si la persona está embarazada, si necesita estar alerta durante el día, si es una persona que hace un trabajo importante, que está, o no importante, una persona que necesita estar alerta, en el día tenemos que estar alertas para cumplir con nuestras funciones. Hay que monitorearlo cuidadosamente en el anciano, donde muchas veces las dosis elevadas, debido a una metabolización renal o hepática insuficiente, hacen que todavía la vida media sea más prolongada y los efectos sean mayores, que provoquen más deterioro cognitivo, que provoquen más sedación en el día. Y por supuesto, vigilar si hay otras insuficiencias de órganos blancos, renal, hepática, pulmonar, que también pueden, digamos, agravar la toma de benzodiazepinas. Bien. De los otros fármacos que hay en nuestro país, los más frecuentemente utilizados son los llamados omega o fármacos no benzodiazepínicos o droga Z, también se la llama. Básicamente todos actúan en el mismo receptor de GABA. El zolpidem y la epsopiclona tienen en realidad vías medias cortas. La más corta es el zolpidem, que se usa para insomnios de inicio en general, cuando la persona no puede dormir, pero luego duerme correctamente. Y en algunos casos hay unas presentaciones sublinguales que, como son de dosis muy bajas, podrían aplicarse a despertares en la mitad de la noche, siempre y cuando estos despertares no sean en la madrugada y estemos muy cerca de la hora de despertar. Recordamos que lo más enfático que tenemos que hacer es con los horarios regulares, tanto para empezar a dormir como para levantarse. La zolpidem tiene una vida media un poco más prolongada, está adecuadamente indicado para aquellos insomnios que tienen despertares repetidos durante la noche, su vida media es de 6 a 8 horas, y tienen algunos efectos adversos, y en general ninguno de los dos altera la memoria en la dosis adecuada, ni tampoco causan depresión respiratoria en las dosis indicadas. Recordamos que cuando someten la dosis pierden también selectividad terapéutica sobre los receptores omega 2, y entonces eso es lo que sucede, que ahí pueden tener algún efecto adverso. Pero las dosis indicadas no lo causan. Recordamos que desde hace 3 años el zolpidem se indica en 5 miligramos en las mujeres. La dosificación es menor, se indica una menor dosificación, de todas maneras sirve
para el tratamiento no necesita los 10 miligramos y que en los hombres seguimos utilizando 10 miligramos y que en la sopiclona damos 2 miligramos al inicio y luego si esos 2 miligramos no funcionaron, pese a todas las otras terapéuticas, podemos llegar a aumentarlo a 3 miligramos, ¿sí? Bien, y después queremos mencionar brevemente la melatonina. La melatonina es un cronobiótico. La melatonina es la sustancia que organiza nuestros ritmos circadianos más importantes, que es el sueño y la vigilia. Básicamente segregada por la glándula pineal y lo que hace es organizar todos los ciclos estimular ordenar a los núcleos de sueño. Recuerden que no hay un solo núcleo para el sueño funciona en red, igual que la vigilia, tenemos múltiples núcleos, sobre todo localizados a nivel hipotálamo anterior, pero también hay núcleos para el sueño REM en el tronco, es decir, tenemos en todas partes, en esta red que tiene cada sueño, lo mismo que una red dedicada a la vigilia, y la melatonina está organizando muchos de estos centros. Por lo tanto, para lo que sirve. Está directamente estimulada su secreción a través de la luz, es decir, la luz que pasa por el núcleo supraquiasmático, luego el núcleo supraquiasmático informa a la melatonina cuando la luz está bajando para que esta comience a segregarse. Para los neurólogos quiero decir algo muy interesante y es que la unión entre el núcleo supraquiasmático y la glándula pineal, pese a que están muy cerca, no es directa, no hay un directo, sino que en realidad el haz baja a través del tronco, realiza un largo eje que va a través del neuroeje al tronco y en realidad hace sinapsis a nivel de las primeras vértebras cervicales, a nivel medular, y luego vuelve a ascender. Con lo cual muchos pacientes que están lesionados medulares en las primeras 3 vértebras pueden tener una anulación de la secreción de melatonina simplemente porque no les llega aquella orden que viene desde el núcleo supraquiasmático, no logra llegar hasta la glándula pineal por esta lesión a nivel medular. Recordarlo porque esos pacientes pueden tener trastornos de ritmo circadiano por las lesiones medulares. Bien, vamos a entrar ya finalizando en la pauta terapéutica más actualizada, es de 2017, tanto la americana, de la Academia Americana de Neurología, de la Academia Americana de Sueño, como también las pautas de la Academia Europea de Sueño, y estas pautas básicamente recomiendan determinados fármacos para dormir. Y lo que quiero destacar es que lamentablemente en nuestro país existen solamente de los fármacos recomendados 2, la esopiclona y el zolpidem, como lo ven aquí. La doxepina en realidad es un antidepresivo que tiene un buen efecto sedante, pero no está en nuestro país. El ramelteón es un agonista de los receptores M2 de la melatonina, selectivo para dormir, tampoco está en nuestro país. El suvorexant, antagonista de las orexinas, tampoco está en nuestro país. El triazolam es una de las benzodiazepinas de acción corta, cada vez se usa menos. Quiero sobre todo decirles que el triazolam no es el midazolam, ¿sí? El midazolam es un fármaco preanestésico que deberíamos evitar como hipnótico, porque por más que tiene una vida media muy corta, es un fármaco que produce mucha amnesia anterógrada. Aquellos pacientes ancianos que les han dado midazolam pueden llegar a tener caídas, se levantan en un estado de semisueño. De todas maneras, debido a su vida media corta, en el insomnio, en realidad el midazolam no está en ninguna pauta para dormir de las actualizadas, y el triazolam no está en nuestro país. El saleplom es una droga Z que estuvo un tiempo en nuestro país de vida media muy corta, pero ya no está más, así que tenemos solamente 2. De los hipnóticos que se usan a nivel mundial, tenemos solamente 2, y todas las benzodiazepinas que podamos tener. Entonces esto es realmente un problema. De las indicadas, ¿sí? Tanto sea para el insomnio de conciliación como para el insomnio de mantenimiento. De lo que vemos que de la utilizada para los 2 es la esopiclona, de las más utilizadas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto es un poco lo mismo. Lo que quería decirles es que los europeos lo recomiendan a corto y a largo plazo, y también se recomienda a los europeos, los americanos no, algunos antidepresivos sedantes usados off-label, que en nuestro país es un poco lo que a veces recurrimos cuando tenemos insomnios muy complejos que no han funcionado con los otros fármacos. Muchas veces se usan antidepresivos sedantes, entre ellos mencionamos la trazodona, en dosis muy bajas, de 50 miligramos, tiene una vida media corta, es un fármaco que en realidad no produce somnolencia diurna y que es eficaz para dormir. También puede haber otros, mirtazapina, es menos utilizada, pero también puede provocar sueño. Y luego, por supuesto, tenemos que considerar si el insomnio es comórbido. ¿Qué significa esto? Si hay, por ejemplo, dolor, hay que recordar que hay fármacos que tienen un efecto analgésico y además pueden ayudar al sueño, como los delta-2, la pregabalina, la gabapentina pueden ayudar a dormir,
también puede utilizarse para los trastornos de movimiento en el sueño, específicamente para el síndrome de Willis-Second. Y finalmente, los antihistamínicos no están recomendados en ninguna pauta terapéutica. A veces se usan si el paciente tiene alergia, pero no es que podamos usarlos únicamente como fármacos para dormir, ni tampoco los antipsicóticos, que en nuestro país vemos un gran abuso de la quetiapina. Muchas veces no duerme y es mayor, le doy quetiapina. En realidad los neurolépticos, sobre todo la quetiapina, pueden provocar demencias a largo plazo y aumento de la morbimortalidad, sobre todo en pacientes ancianos. Así que realmente si es solo para dormir, no aconsejamos los antipsicóticos, ¿sí? En cuanto a otros, valeriana, acupuntura, homeopatía, medicina alternativa, no están recomendadas por ninguna de las pautas terapéuticas. Tienen un gran efecto placebo. La valeriana en general tiene un leve efecto farmacológico, pero muchas veces es muy leve. Si el paciente se siente bien tomándolo, dejamos un poco a criterio del médico, pero no tienen un efecto, digamos, realmente importante, que digamos, sí, lo voy a curar si le doy valeriana, ¿no? O va a mejorar enormemente. Algunos pacientes pueden funcionar mejor, eso hay que irlo un poco viendo, porque como les digo, cada insomnio hay que encararlo de acuerdo a lo que el paciente presente, ¿sí? Bien, y esto fue todo con respecto al insomnio. Sé que quedan muchas cosas por decir, pero esto fue breve porque ahora le queremos dar nuestro lugar a nuestro invitado extranjero. Voy a ver, Ricardo, si estás escuchando, si podemos ver si el profesor Andrés Marín ya está conectado. ¿Se va a pedir certificado? Sí, si hay una asistencia que las estamos anotando, una vez que estén todos las charlas, pedimos certificados de asistencia para aquellos que hayan concurrido con el número de charlas a las cuales concurrieron, ¿sí? Bueno, espero las preguntas. Después hay otro. Me interesa saber la indicación de la melatonina y la dosis. ¿Es la medicación de elección y si es la medicación de elección en el anciano? Bien, esa es una muy buena pregunta. La melatonina, es decir, este tema es enorme, si yo di un pantallazo nada más con las principales cosas. La melatonina básicamente la indicamos para los trastornos del ritmo circadiano, es decir, aquellas personas que tienen un retardo de fase o un avance de fase. En el anciano específicamente tienen unas indicaciones un poco ampliadas para el insomnio, en el cual se dan dosis un poco más elevadas de lo que usamos habitualmente como cronobiótico. En las personas menores de 60 a 65 años, menores de 70 mejor, estamos usando 3 a 5 miligramos, 5 miligramos está bien, y en el anciano usamos 10, 15 a 20, es decir, se pueden usar dosis un poco mayores. Recordamos que la melatonina tiene un amplio índice terapéutico, es decir, es un fármaco que no genera efectos adversos, a menos que en algún efecto adverso tiene, pero es muy poco frecuente. ¿Cuál es el efecto adverso que hemos visto con más frecuencia? Son las parasomnias. Hay alguna persona que se ha quejado de pesadillas y está referido con el uso de melatonina. Vamos a ver si el invitado se conectó. Así que bueno, ese es el uso un poco de melatonina, sobre todo para eso. Hay que recordar que la melatonina, actualmente hay una presentación FAST, tiene un pequeño efecto hipnótico, suave, moderado, se puede utilizar, no tiene un efecto hipnótico muy importante, más bien lo importante en la melatonina es el efecto cronobiótico, es decir, lo que tiene de regulación del ritmo circadiano, que para lograr esta función no la logramos con una toma de una semana ni de 2 días. La melatonina hay que tomarla durante un mes por lo menos para que tengamos realmente el efecto cronobiótico bien armado. Y lo segundo es hacer mucho énfasis en el horario en el cual se toma. Es decir, siempre hay que tomarlo a la misma hora y tiene que ser aproximadamente 1 hora antes de dormir, ¿sí? En la melatonina que tenemos aquí, debido a la forma de disolución y demás. En otros países hay melatoninas que se toman en otros horarios o melatoninas de acción retardada, más prolongada, pero en Uruguay no hay. Bueno, veo otra aquí. Quería consultarle su opinión acerca del uso de Zolpidem cuando el paciente lo utiliza de forma adecuada y no tiene una respuesta acorde. ¿Qué otro fármaco recomienda para realizar una buena combinación? Bueno, lo primero, como siempre, es hacer un buen diagnóstico, ¿sí? O sea, saber, cumple con la higiene del sueño. Es decir, si una persona está todo el día con el celular, está todo el tiempo con el celular de noche acostado, que es lo que más frecuentemente hacen, de la experiencia clínica, toda la gente se acuesta
relativamente entre las 10 y las 12, pero después se pasan una hora con el celular, con la televisión, con el iPad. Entonces, en ese caso, si no acompaña la toma del fármaco, una buena higiene del sueño, es difícil que tengan un efecto a largo plazo. Y es difícil porque son fármacos en realidad relativamente suaves, por decirlo entre comillas, y que sirven para dormir. Pero si no ponemos énfasis en todo lo demás, seguramente muchas veces a lo largo del tiempo después, digamos, no funcionan, pero no funcionan no es porque el fármaco no funcione, sino porque los efectos alertantes de todo lo que hicimos al rector le hace el paciente alrededor, hace que no logre que sean eficaces. En general, lo que hacemos con el Zolpidem es, bueno, si era una mujer y con 5 no funcionó, le damos 10, más de 10 no lo damos a ningún paciente porque no funciona en realidad. Lo podemos cambiar por una esopiclona, en principio empezando a 2 miligramos. También queremos hacer mucho énfasis en que como las vidas medias son cortas, no hay que tomarlo y esperar a tener sueño mirando el celular para ver si ahí me duermo. Es una cosa que muy frecuentemente relatan los pacientes. El Zolpidem y la esopiclona hay que tomarlos al acostarse, antes de acostarse. En ese momento se toman y luego se apaga la luz y se comienza a dormir. Y previo a eso, durante toda la media hora o una hora previa, se realiza la higiene del sueño, ¿sí? Que está puesta allí a los efectos de la velocidad de la charla. No la dije con detalles, pero lo vuelvo a repetir, sobre todo evitar las estimulaciones antes de dormir. Bueno, sigo la próxima pregunta. Teniendo buena higiene del sueño y el paciente no duerme ni con Zolpidem ni con isopiclona, ¿qué hacemos? ¿Se pueden combinar? No. Es decir, el Zolpidem y la esopiclona actúan sobre el mismo receptor omega 2 del ionóforo de GABA, que es un macroreceptor. Básicamente, ¿por qué es que hace dormir? Vamos, ya de paso les comento esto. El ionóforo de cloro lo que tiene es un poro de cloro. El cloro es uno de los iones más estabilizadores que tenemos dentro de nuestro repertorio de iones dentro del cerebro. Entonces, es el que activa el GABA. Cuando el GABA, nuestro GABA natural, que es la sustancia somnógena más abundante dentro del cerebro, ¿sí? Cuando esta sustancia se acumula, digamos, cuando actúa el GABA en ese lugar del ionóforo, entra el cloro y en ese caso produce el sueño. El tema es que el lugar donde actúan el esopiclona y el Zolpidem es el mismo receptor, entonces en realidad estamos compitiendo por el mismo lugar, no tiene mucho sentido darlos juntos. Se da uno o se da el otro, sobre todo basándose en el momento en que el paciente siente la sensación de insomnio mayor. Si el paciente te dice, bueno, demoro en dormirme, pero una vez que me duermo, y no es un decalaje de fases, o se demora, se despierta, en fin, tiene problemas para iniciar el sueño, ahí es mejor el Zolpidem, si no se despierta después. Si lo que te dice es, me duermo pero me despierto a la hora, o me sigo despertando en múltiples despertares y en algunos son prolongados y no me vuelvo a dormir, en ese caso es mejor la isopiclona, ¿sí? Pero los dos juntos no. ¿Qué hacemos si no funcionan, a pesar de la buena higiene del sueño? Otra vez, perdón que sea repetitiva, pero tienen que saber si ese paciente no tiene otra cosa, no tiene dolor, no tiene piernas inquietas, no tiene apnea, si no tiene nada más, y tampoco tiene una patología psiquiátrica, si no tiene nada más, ahí nosotros muchas veces pasamos a la combinación con melatonina de repente para estabilizar y ver que realmente cumplió, porque otra cosa es que si en la consulta cuando cumplió con el ingeniero, sí, lo hice, y cuando vas a preguntar en el fondo, no lo hicieron. Entonces, por eso es que pongo énfasis, porque en realidad la gente los pacientes no quieren mucha disregulación, mucha alteración del estilo de vida, y ese es un poco el problema por el cual no duermen. En el caso de que nada de eso funcione, nosotros estamos recurriendo en este momento a los antidepresivos sedantes, específicamente uno de los más utilizados, la trazodona. Vuelvo a decir, se empieza en dosis muy bajas, 50 miligramos, y es una indicación off-label, porque acá en Uruguay no tenemos ninguna de las otras opciones que mostré en la diapositiva y que quedan colgadas. Con mucho gusto le puedo mandar esa diapositiva a quien lo desee, sobre otros hipnóticos. ¿Qué más? Como especialista en psicología de tecnoestrés, comento que tanto la ansiedad como la angustia son dos de los factores que pueden verse incentivados por la exposición a las pantallas. Es verdad, esta persona que escribe, absolutamente de acuerdo. Esto obviamente atenta contra los ritmos naturales del sueño, absolutamente, y contra los tratamientos que se están llevando a cabo para recuperar el sueño adecuado. Muy importante conocer el contexto del paciente, absolutamente. Lamento realmente porque el especialista, colombiano es un especialista en esto justamente, él tiene su máster en ciencias de psicología,
y él lo que hace es especialista en somnología comportamental. Voy a hablar solamente unas palabras de esto, básicamente los psicólogos, y que no se trata de ninguna terapia, no es una terapia convencional para ver qué problemas tuvo en la infancia, no. La somnología comportamental lo que le enseña son herramientas, técnicas no farmacológicas para dormir mejor. Entre las herramientas hay varias, una de ellas, una de las más frecuentes, es el mindfulness, que básicamente lo que hace es desplazar los pensamientos ansiógenos. Esa es la base del mindfulness, que se puede utilizar para dormir y para los despertares. ¿Qué requiere de parte del paciente? Un compromiso, que es un poco el problema también con la higiene del sueño. El paciente lo que quiere es lo que puse en el slide. ¿Dónde está la pastillita para dormir? Pero hacen todo un montón de actividades previas que les impiden dormir. Yo muchas veces en mis charlas con los pacientes comparo el insomnio con la obesidad. Si uno va a un endocrinólogo o a un nutricionista porque está obeso, nadie le da una pastillita con una receta verde, ¿no? Lo que le dicen es, bueno, vamos a cambiar de estilo de vida, vamos de repente a hacer más ejercicio físico y a hacer una dieta, ¿no? A comer menos cantidad de carbohidratos, en fin, ¿no? Si el paciente lo cumple 3 días, de repente adelgaza 100 gramos, pero no adelgaza los 10 kilos que necesita. El sueño, hacer una función fisiológica básica, es un poco similar. Si nosotros no mantenemos un estilo de vida saludable, un poco basado en, como decía, la psicoeducación, en higiene del sueño y en la terapia no farmacológicas, los fármacos, sobre todo estos fármacos que tienen pocos efectos adversos, a largo plazo no funcionan solos. Eso es lo que quiero dejar mucho el énfasis. El fármaco solo en este momento no es el tratamiento del insomnio, no es darle la recetita y que se vaya rapidito porque no tiene efectos adversos, sino que hay que hacer mucho énfasis en el contexto, como decía esta persona que escribió, especialista en psicología del estrés. Bien, acá hay otra persona que está escribiendo cuál es su... porque me da un brillo. ¿Cuál es su opción sobre el uso de benzodiazepinas en caso de insomnios resistentes? Por ejemplo, clonazepam más flunitrazepam. Sí, yo no uso benzodiazepinas. Soy conocida por los psiquiatras porque los llamo por teléfono para decirles si es posible que ese paciente no tome benzodiazepinas, así que ya me lo manda un psiquiatra. Obviamente, si hay una indicación psiquiátrica para la benzodiazepina, es decir, si el paciente tiene pánico, si tiene un síndrome de angustia, si tiene una bipolaridad que lo requiere, en fin, si hay una patología psiquiátrica, ahí estamos hablando de otro tema. Pero a lo que me refiero es a los insomnios que vinieron a nosotros y no tenían ni una patología psiquiátrica, ni tenían otro elemento, y se les empieza a dar benzodiazepinas. El flunitrazepam también tiene una vida media muy prolongada, entonces todos estos fármacos, y más si usamos 2 benzodiazepinas, a lo largo del tiempo comienzan a acumularse, más en los pacientes ancianos, en que no tienen de repente un metabolismo hepático suficiente como para poder limpiar a estos fármacos del organismo. Entonces, en general, solo para el insomnio, si no hay otras indicaciones específicamente psiquiátricas, no los utilizamos. Como relajantes musculares, hay otras formas de relajación muscular, hablamos sobre todo para las contracturas y demás, hay relajantes musculares específicos para eso, lo de la tizanidina, el baclofeno, que se usan durante un tiempo, además de fisioterapia. Para otros están también... si hay dolor, por ejemplo, es muy útil, como decía, los alfa-2 delta, la pregabalina, la gabapentina. Por eso el paciente en realidad con insomnio es un todo, hay que ver otras circunstancias. Y les vuelvo a repetir, personalmente yo no uso benzodiazepinas. Si un paciente viene con benzodiazepinas, reorganizo todo el tratamiento para ir sacando de a poco las benzodiazepinas. Otra cosa que les digo de mi experiencia clínica es que muchas veces en farmacología se insiste en que si es una benzodiazepina de acción larga se puede suspender de golpe. Eso no es real en la práctica clínica. Si uno suspende de golpe un clonazepam o flunitrazepam, el paciente es un enorme insomnio, rebote, está muy ansioso durante el día y entonces rápidamente toma una dosis todavía mayor a la noche siguiente. Y esto no es deseable. Entonces lo que hacemos es en realidad suspenderlo a veces hasta en 2 meses, muy lentamente, muy suavemente, para lograr que no tengamos un insomnio rebote. Si me disculpen un momento voy a ver si llegó el doctor y si no seguimos con algunas de las preguntas que están planteadas. Creo que el doctor tuvo un inconveniente y creo que no va a poder presentarse hasta ahora. Tenemos 2 horas de diferencia con Colombia y no
no, creo que no va a poder venir. Esperamos un poco más de todas maneras, y la que voy a responder ahora es una pregunta también muy interesante que dice, ¿cuál es la forma ideal para retirar las benzodiazepinas luego de años de consumo e indicar solpidemelatonina? Un poco ya me referí, pero lo más importante es saber por qué tomó esa benzodiazepina, es decir, si tiene una indicación psiquiátrica, vuelvo a repetir, si hay un síndrome, una neurosis de angustia, si la persona tiene ataques de pánico, si hay otra razón que no sea el insomnio para la benzodiazepina, ahí hay que trabajar muy en conjunto con el psiquiatra para ver qué opina el psiquiatra de eso, a ver si hay otros fármacos para dar, a ver qué se puede hacer con ellos. Hay un fármaco al cual me gustaría referirme que no lo puse en el listado porque no está tampoco demasiado recomendado por las agencias internacionales, a pesar de que se puede usar, que es la agomelatina. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la agomelatina. La agomelatina es un antidepresivo que une un agonismo sobre los receptores de melatonina y que puede servir para los dos fines. Mi experiencia personal es que no he tenido una respuesta digamos, muy beneficiosa, única. Es decir, si doy agomelatina, a veces tengo que asociar otros fármacos, y además la agomelatina requiere que se hagan controles hepáticos periódicos. Entonces, yo no la uso demasiado. Sé que puede haber otros que la usan también un poco con esa característica de esa agonista, pero la verdad prefiero usar melatonina y usar algún otro hipnótico u otro antidepresivo, combinarlos y de esta manera llegar al insomnio. Y vuelvo a repetir, las benzodiazepinas hay que hablar con el paciente bien para ver por qué se la dieron, hablar con el psiquiatra, si que según un psiquiatra, y después proceder a una disminución muy lenta superponiendo los otros fármacos, ¿sí? Y sobre todo, otra vez, disculpen, pero mucho énfasis en la higiene del sueño, en ser muy prolijos, en el estilo de vida, en cambiar las cosas que se pueden cambiar, en los horarios regulares. Muchas veces las personas mayores que ya se jubilaron no mantienen horarios regulares. Como no tengo nada que hacer, el otro día quiero levantarme a las 10 de la mañana. No, hay que ver el horario para levantarse. Bueno, si es un poco temprano, es mejor salir de la cama y no volverse a acostar cuando uno no duerme, no mudarse a la cama, no llevar el desayuno, un diario, todo a la cama. Si la persona está bien de salud, no necesita estar en la cama es para dormir, es una de las reglas de higiene más importantes. La cama es solo para dormir o tener sexo. La cama no es para comer, mirar tele, mirar celular, hablar por teléfono. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces los fármacos no funcionen, inclusive las benzodiazepinas. Bueno, leo un par de preguntas más. Buenas tardes. En caso de algún paciente en tratamiento con diuréticos y o betabloqueantes por su patología de base, que sean probables desencadenantes del insomnio, se plantea cambio de tratamiento, interconsulta con médico tratante. Sí, efectivamente, lo que habitualmente yo hago es mandarlos al urólogo en el caso de que tengan patologías en las que tengan injuria importante, porque muchas veces los urólogos, digamos, hay una patología que ellos puedan resolver. Si no, lo que les decimos es que traten de tomar muy poco líquido después de las 5 de la tarde. Si tienen sed o la boca seca, que se haga un enjuague bucal, a veces es mejor que estén tomando litros de agua. Muchas veces son pacientes polimedicados, entonces algunos pueden tener un efecto anticolinérgico que tienen la boca seca, en ese caso se les aconseja eso, poca ingesta de agua. Los diuréticos tienen que cambiarse en la mañana, ¿sí? Los betabloqueantes también, más temprano. Vuelvo a repetir, con los diuréticos es muy frecuente, obvio, porque son para eso que se levanten a orinar. Con los betabloqueantes no todos tienen trastornos del sueño, hay personas que si no relatan nada, no hay que cambiarlos, sí, hay que cambiarlos en el caso de que veamos que el insomnio comenzó cuando empezó el betabloqueante o que se agravó con el betabloqueante. En ese caso sí hay que pensar, hablar obviamente con el médico tratante y proponer un cambio de horario, que llamamos la cronofarmacología, que es tan importante, ¿sí? Porque los receptores para un montón de patologías tienen un horario en el día regulado por otros pequeños ritmos biológicos que lo que hacen en realidad es hacer que estos receptores estén, digamos, más aptos para recibir al agonista o para bloquear si es un antagonista, y eso es importante conocerlo, pero también conocer si tienen efecto sobre el sueño. Bueno, y esta fue la última pregunta. No, acá hay otra cosa, esta es la última. ¿Qué experiencia tiene con la vortioxetina para el insomnio? La vortioxetina es un fármaco interesante porque justamente no produce ni estimulación ni sueño y no altera lo cognitivo. En realidad yo tengo una experiencia un poco breve, solamente con 2 pacientes que ya vinieron medicados por psiquiatra a mí, estaban bien, tenían un insomnio asociado y yo traté el insomnio como habitualmente lo hacemos, poniendo énfasis en todo esto que hablamos, e independiente un poco de la vortioxetina. En general la doy de mañana, o si la toman de noche la cambio a la mañana, pero no porque esté referido de que causen
mucha alteración en el sueño, ni provocan sueño ni provocan hipervigilancia. Quiero referirme a que hay algunos antidepresivos, no sé, el taxabono, la trazodona, es un fármaco que como antidepresivo no tiene un efecto tan importante como otros antidepresivos, tiene sobre todo un efecto sedante y a dosis bajas, por eso es que de alguna manera es bastante ideal, entre comillas, siendo off-label, ¿no? Pero los neurólogos estamos habituados a usar un montón de fármacos off-label y nos va muy bien con ellos, entonces de alguna manera por eso es que en mi experiencia personal me ha funcionado muy bien la trazodona. Por supuesto hay pacientes que no funcionan, como todos sabemos, hay pacientes que hay que irlos rotando de fármaco y vuelvo otra vez, depende mucho de lo que le pasa al paciente, de lo que tiene asociado, por eso es que requiere un largo interrogatorio, a ver si hay dolor, a ver si hay otra cosa que lo despierte, ¿sí? Bueno, muy bien, el profesional que invitamos no va a venir, la verdad les pido disculpas, no sabía que esto iba a suceder. Les agradezco muchísimo haber participado en esta charla, en este coloquio, y los invito al próximo, que es el miércoles que viene, donde se va a estar hablando de trastornos respiratorios del sueño con especialistas, neumólogos que se dedican a ello y que van a hablar de trastornos respiratorios, que es muy importante, quiero decir solo estas palabras, para el neurólogo. ¿Por qué? Porque el trastorno respiratorio provoca trastornos cognitivos y porque es un factor de riesgo para el ACV. Entonces, siempre recordar que las apneas también tenemos que tener, los neurólogos tenemos que saber si el paciente, hay que saber si el paciente ronca y si tiene sueño de día. No es demasiado complicado, es preguntarle si en ese caso hacer que lo despisten a las apneas del sueño, ¿sí? Porque esto provoca, otra vez, trastornos cognitivos, un factor de riesgo al mismo nivel de la hipercolesterolemia, dicho por la asociación la AJA, la asociación de hipertensión, y por stroke, que es un factor de riesgo. Entonces, de alguna manera me parece importante poner énfasis en la ACV que estamos haciendo en este momento, hay acciones con las personas tan interesantes, las personas que se dedican a ACV, que por favor recuerden que hay que preguntarle también a los pacientes ronca y tiene sueño de día, está gordito, tiene un cuello ancho, es un hombre, en ese caso es probable que tiene más prevalencia que otros para apneas del sueño, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo a todos por su atención y bueno, quedamos entonces a las órdenes. Hasta pronto.